Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Estamos contentos de poder estar en un culto más. Y bueno, agradecemos al Señor por esta noche, ¿verdad? Poder congregarnos nuevamente. Y bueno, a cada uno, hermano, Dios les bendiga ricamente. Y bueno, nos unimos a las peticiones que se han expresado, familias, hermanos, que en necesidad ahora mismo Dios obre, ¿verdad? Dios haga maravillas. Y Dios bendiga a nuestro amado Ecuador, Dios bendiga a nuestro amado México. Y amados hermanos, a la distancia estaremos orando. Nos gozamos de nuestra hermana Rocío, la salud de su esposo, hermanos, en este momento tan complicado. Gracias al Señor. Y también nuestra hermana Eliana, Dios siga obrando, hermana, en ustedes, su familia. Y bueno, cada hermano que ha compartido una necesidad, nuestra hermana Yuli, ¿verdad? También su esposo, sus hijos, sus hijas. Y bueno, hermanos, hay tantas necesidades más que podemos nombrar esta noche. Pero bueno, hermanos, a cada uno Dios les bendiga y les guarde ricamente. Y también pedimos que oren por nosotros. Dios bendiga nuestra estancia aquí en México, y también, hermanos, vamos a estar en Ecuador. Oren por favor por eso, hermanos. Dios siga abriendo puertas, Dios bendiga su obra. Quiero que me acompañen en esta noche el libro de Josué, por favor. Vamos a leer nuestra Biblia. Hemos ido avanzando, ¿verdad? Predicamos algunos pasajes en Génesis, Éxodo, nos faltó Levítico, está pendiente. Luego avanzamos a Números, Deuteronomio. Y ahora, hermanos, quisiera tocar un pasaje del libro de Josué. Josué capítulo 1, hermanos, por favor. Vamos a ver algunos temas en Josué y luego vamos a ir a Jueces. Y quiero ir avanzando, hermanos, diferentes pasajes en cada libro de la Biblia, de los más populares, algunos pasajes de los más conocidos, otros no tan conocidos, pero le aseguro, hermano, que vamos a aprender mucho de la palabra de Dios. Josué capítulo 1, acompáñenme, hermano, versículo 1 al versículo número 6, solamente este versículo 6, y luego vamos a orar esta noche. Josué, el capítulo 1, versículos del 1 al 6. También, hermano, me dio mucho gusto escuchar a nuestro hermano Freddy. Dios te bendiga, hermano, igual tu familia y cada hermano que se está integrando en los programas de jóvenes también. Y bueno, Dios bendiga las clases, nuestra hermana Blanquita con los niños. Gracias a cada hermano que colabora, que contribuye. Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Y si alguien omití el nombre, hermanos, perdónenme, pero agradezco al Señor por cada uno de ustedes. Josué 1, versos del 1 al 6, dice así: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteros hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Verso 5: Nadie te podrá hacer frente en todo lo de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Verso 6: Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Amados hermanos, hay mucho que pudiéramos decir en estos pasajes, pero quisiera, hermanos, esta noche titular el mensaje: Continuando en la batalla. Continuando en la batalla. Vamos a orar, hermanos. Le invito a cerrar sus ojos. Vamos a clamar al Señor, hermanos, esta noche. Y bueno, que Dios bendiga su palabra este día. Vamos a orar al Señor. Mi Dios, esta hora nos hemos reunido, Señor, para alabarte, adorarte, Señor, también en tiempo de oración. Nos unimos, Señor, a las necesidades físicas, económicas, de salud, Señor, que se han expuesto, y aún aquellas, Señor, que tal vez no sabemos. Gracias, Dios, que nos escuchas. Podemos descansar en un Dios que oye, en un Dios, Señor, amplio en perdonar, rico en misericordia. Esta noche, Señor, pido que tu palabra caiga en buena tierra, Señor. Permítenos, Padre, avanzar en las batallas de la vida, en nuestra vida espiritual, Señor. Danos victoria, por favor. Bendice, Señor, a mis hermanos. Aún pido por la transmisión esta noche, el audio, la imagen, que podamos ser edificados, Señor, animados en tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo. Usa a tu siervo. Háblanos, Señor, esta noche. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén y amén.
continuando en la batalla es el tema de hoy. ¿Por qué continuando en la batalla? Bueno, cuando uno mira el libro de Josué, hermanos, es un libro donde se nombran diferentes batallas, ¿verdad? Es el tiempo de la conquista. El pueblo viene de esos largos años en el desierto. Moisés muere y ahora Dios levanta a Josué y le dice: tú vas a repartir la tierra, vas a conquistar y luego a repartir. Y no iba a ser fácil, no iba a ser que los pueblos estaban listos para entregarle sus tierras, no iban a entrar en batalla. Así que, hermanos, el tema general del libro es una descripción de campañas militares de conquistando la tierra. Así que, hermanos, vemos, repito, batallas, enemigos, derrotas, victorias. Bueno, es un libro especial. Pero es un libro, hermanos, donde vemos a Dios cumpliendo sus promesas. Aquellas promesas a Abraham, Isaac, Jacob, al fin, después de tantos años, se ve reflejado. Han pasado, hermanos, 40 largos años en el desierto. Y ahora, hermanos, están por entrar a la tierra prometida. Estos 40 años no fueron fáciles, fueron muy difíciles. Fueron años, hermanos, donde el pueblo incrédulo, vemos a un pueblo murmurando, vemos a un pueblo quejándose. Pero bueno, hermanos, sobresale, repito, la fidelidad de Dios hacia su pueblo. Y bueno, hermanos, hay mucho que aprender. Pero llegamos a Josué, y amados hermanos, ahora es tiempo de conquistar. Y yo pensaba, hermanos, al leer estos pasajes, mucho que aprender en nuestra vida diaria, nuestra vida familiar, nuestra vida social, nuestra vida espiritual. Así que, hermanos, esta noche les quiero animar a continuar en la batalla. Dice un pasaje en Josué: aún hay mucha tierra por conquistar, no hemos llegado a la meta, estamos todavía en camino. Así que, hermanos, yo le animo esta noche a formarnos, ¿verdad?, en las filas, a animarnos, a llenarnos del Señor para seguir continuando en la batalla, no retroceder, no desalentarnos, no salirnos, sino permanecer en la batalla. Número 1, vemos una petición que Dios hace. Dice el versículo 1: aconteció después de la muerte de Moisés, aquel gran líder, hermanos, terminaron sus días. ¿Qué sucede? Después de la muerte, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Escuchen, ahora pues dice: levántate. La historia del pueblo de Israel, hermanos, no la podemos contar sin nombrar a Moisés. Un gran líder, un hombre que dejó huella. Lea conmigo el capítulo 34, mire cómo el Señor lo recuerda, cómo el Señor, las últimas palabras hacia Moisés. Deuteronomio 34, versículo 7. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron, ni perdió su vigor. Han pasado los años, pero seguía fuerte. Mira lo que dice el versículo 10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Y nadie como él, escuchen, nadie como él, en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. El Señor lo pone en un estado diciendo: miren, nadie como él. Un gran hombre, dice la Biblia que un hombre manso. Pero ¿sabes una cosa, hermano? Moisés muere. ¿Y ahora? ¿Tantos años en vano? No. Moisés muere y ahora el Señor enfoca a Josué. Josué fue servidor de Moisés por mucho tiempo en el desierto. Ahora el Señor le dice: Josué, levántate. Muchos lloraban al perder a Moisés. Muchos temían: ¿y ahora quién nos va a dirigir? Señor, tú prometiste de esa tierra, ¿ahora quién vas a levantar? Y el Señor le dice a Josué: hey, tú, levántate, anímate, es tiempo de que tomes el lugar. Y amados hermanos, esto nos está hablando de una responsabilidad. Esto está hablando, hermano, de continuar la gran obra de Dios. Levántate, no te quedes tirado, no te quedes ahí llorando, lamentando por perder a un hombre, ¿verdad? Un gran hombre que fue Moisés. Y esta palabra, hermanos, quisiera unos 9 minutos poder referir. ¿Cuánto creyente, hermanos? ¿Cuánto pueblo de Dios hoy en día, hermanos, ya no está al pie? Ya no está
listo para enfrentar la batalla. Muchos están caídos, muchos están desanimados, muchos están lamentando, muchos están ahí, hermanos, sin pelear, derrotados. Amado hermano, este pasaje, repito, el libro de Josué nos está hablando de seguir peleando, seguir avanzando, de recordar las promesas del Señor. Pero ¿dónde están los creyentes que se van a levantar? Esta semana fallecieron dos hombres en diferentes partes, ¿verdad? Pero dos hombres que hicieron muchas cosas buenas en la obra de Dios. Ravi Zacarías, un apologista famoso, diferentes partes del mundo, predicando la existencia de Dios, aún hermanos confrontando a personas contrarias al Señor. Y bueno, un hombre que Dios usó de gran manera, libros, documentales, historia. Y también la vida de nuestro hermano Daniel Garlic, un evangelista en el pueblo hispano, hermanos, y un hombre que dio su vida por el Señor. Uno pregunta, ¿y ahora quién va a continuar? Dos buenos hombres fallecieron, dos hombres que hicieron grandes cosas para Dios. ¿Ahora quién va a tomar su lugar? Y usted dirá, bueno, predicadores que eran otros años, esos hombres eran especiales. Moisés lo fue. Pero hermanos, la obra debe continuar. Y ahora el Señor enfoca en Josué y le dice: Josué, tú vas a continuar. Levántate, toma la responsabilidad, cíñete, vamos a echarle ganas, vamos a la obra. Es tiempo de levantarnos, hermanos, más predicadores, más siervos, más maestros, hombres de Dios, mujeres, familias, niños. La petición sigue en pie. El Señor sigue buscando obreros. ¿Quién irá? El Señor sigue buscando a ese hombre, a esa mujer que diga: ¿a quién está dispuesto? Levántate. Hay un pasaje, hermanos, no pierda Josué 1, que venía a mi mente cuando estudiaba, leía esto. Un personaje que Dios usó la misma palabra y le dijo: levántate. No sé si alguien lo recuerde. Pero cuando uno avanzamos en la Biblia, llegamos al libro de Jonás. Capítulo 1, verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: escuchen, han pasado los años. Josué estaba después del desierto, iban a tener la tierra prometida. Pasan los años, conquistan, luego se rebela, luego vienen los reyes. Y cuando pasan los años, dejan al Señor, el país se divide. Ahora Dios llama a Jonás, versículo 2: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Jonás ahora está en un tiempo de incertidumbre en el pueblo de Israel. Ya habían pasado muchos problemas. Dice: mira, Jonás, hay un pueblo enemigo, ve y predícales. Pero no solamente le dicen: ve y predícales, le dice: levántate, Jonás. Alguien tiene que ir, alguien tiene que predicar. Y esa palabra es la misma que usa para Josué: levántate. Tú eres el siguiente. Es tu hora. Cíñete. Toma tu responsabilidad. Amados hermanos, no es tiempo de dormir. No es tiempo de relajarnos. No es tiempo de conformarnos. No es tiempo de dejar todo ahí. No, hermanos, es tiempo de seguir peleando. Es tiempo de seguir avanzando. Es tiempo, hermanos, de seguir adelante en la obra de Dios. Hay mucho por hacer. Hay una petición: levántate. Número 2, vemos una promesa. Lea conmigo nuevamente Josué capítulo 1, el versículo número 5, solamente por el tiempo. Iba desde el 3, pero mira el versículo 3. Yo os he entregado, escuche, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Mira, vas a poseer una promesa de Dios. Versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. El Señor le dice: hey, sigues tú eres el indicado. Me imagino a Josué pues temblando: Señor, es una responsabilidad enorme, no voy a llenar los zapatos de Moisés. Ya no era un joven Josué, pero no era la edad de Moisés, y Señor, me falta mucho. Y rápido el Señor, después de la petición, viene una promesa, como diciendo: mira, tal vez tú no puedes solo, y no vas a poder solo, te falta esto, aquello, es verdad, pero mira, yo estaré contigo. Esa palabra, hermano, era un aliciente, era un ánimo para aquel hombre temeroso de tomar ese puesto tan privilegiado. Una promesa.
Y cuando uno comienza a estudiar y a conocer la palabra, a leer la palabra, vemos promesas, preciosas promesas. Amado hermano, y esas promesas son un ánimo a nosotros. Una promesa es un juramento, es un pacto. Y amados hermanos, a lo largo de la historia, Dios ha dado muchísimas promesas en su palabra. Y esas promesas, hermanos, con el propósito de bendecir, de favorecer a su pueblo. Amados hermanos, dice Dios, mira Josué, como estuve con Moisés, y rápido viene en su mente, no lo dejes solo. Cuando el pueblo se le volteó, no lo dejes solo. Cuando el pueblo se desbocó con aquel becerro, no lo dejes solo. Cuando vino la necesidad, cuando la necesidad de agua, la necesidad de pan, nunca lo dejé. Dios puso un mes en el desierto y rápido Josué recuerda cómo el Señor estuvo con Moisés día y noche. Josué dice, si van a estar conmigo, claro que sí, yo voy a ir. Amados hermanos, en estos días que se ve oscuro el panorama, en estos días que de pronto las cosas no han salido como quisiéramos, muchos planes se han truncado, metas a lo mejor no pudimos llegar por todo esto que ha venido. Déjame te recuerdo, hermanos, el Señor sigue fiel a sus promesas. Y esto nos anima a seguir continuando. No te dejaré ni te desampararé. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Y amados hermanos, es tiempo de poder recordar esto. No era la obra de Moisés, no era el poder de Moisés. ¡Wow! ¡Qué maravilla esos años! No era Moisés el fuerte, no. Era Dios, pero a través de Moisés. Era Dios que usó a Moisés y ahora iba a usar a Josué y usó a diferentes hombres. Y usted y yo podemos ser esa misma persona. No soy yo quien va a hacer la obra, no soy yo quien sustenta la familia, no soy yo quien dirige el hogar, hermanos, no podemos, es verdad. Pero Dios lo puede hacer. Y Él nos dice, yo estaré contigo, te daré descanso, estaré contigo, abriré puertas, estaré contigo, nada te faltará. Amado hermano, es tiempo de decir, yo voy a continuar, no me voy a desalentar, no voy a retroceder, voy a seguir adelante en la batalla, en el camino de la fe. Echa mano de esas promesas. Dios cumple sus promesas. Él no miente, Él no exagera. Él no está, hermanos, ahí entreteniendo a la multitud, entreteniendo, hermanos, a los que están oyendo. Hay enemigos y vendrán batallas, vendrán luchas, los golpes de la vida, de pronto tormentas. Pero te digo algo, hermano, sigue. Te digo algo, hermano, continúa. Pastor, ¿cómo hacer en estos tiempos tan difíciles? Sigue viendo al Señor, sigue recordando sus promesas. En aquel David escribe, joven fui, ya no era un jovencito, ya no era aquel jovencito contra Goliat, ya era un hombre avanzado. Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Amado hermano, es tiempo de recordar esas promesas. Lea la Biblia, marque esas promesas, versículos preciosos, versículos, hermanos, que se quedan grabados. Para mí uno de mis favoritos es Mateo 11:28. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, una joya ese versículo. Mi versículo favorito es cuando dice en Mateo 28:20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquel hombre que obedece la obra misionera, Dios promete, yo voy a estar contigo. Y eso nos anima a ir al campo. A veces sin experiencia, a veces sin contactos, pero mire, hermano, obedeciendo al Señor, agarrándome de sus promesas, hermano, mire, tenemos la victoria segura. Es tiempo de recordar, hermano, es tiempo de animarnos, es tiempo de alentarnos, es tiempo de continuar y de decir y de recordar, hay un Dios vivo, hay un Dios real que cumple sus promesas, un Dios que no ha fallado. Lea conmigo ahora Josué capítulo 21. Aquí Josué está tomando el puesto, está tomando el lugar de Moisés. Pero ahora, capítulo 21, ya vemos a Moisés, a Josué ya en sus últimos días.
Israel, hermanos, comienza batallas tras batallas, comienza a conquistar. Pero miren lo que dice el versículo número 45. Comienzan a pelear, comienzan a conquistar, comienzan a avanzar. Y miren el 43. De esta manera, Josué 21, 43. De esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra, escuchen, que había jurado dar a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. ¿Quién lo hizo? Jehová. Aquella promesa Abraham, Isaac y Jacob, muchos años antes, la estaban viendo. Versículo 45. No faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Pasan los años, hermano, y el pueblo parece que comienza a decir, ¿será que Dios está vivo? ¿Será que Dios, aquello que prometió, lo va a cumplir? Déjame te digo, hermano, Dios no es mentiroso. Él no está exagerando. Lo que Él promete, lo va a cumplir. ¿Qué espera Dios de mí? Que yo haga mi parte. Y el pueblo iban a entrar a las batallas, iban a pelear. Número 1, una petición, levántate. Número 2, una promesa, yo estaré contigo. Número 3, tenemos que proseguir. Josué capítulo 1, no solamente la petición, levántate. Número 2, la promesa, yo estaré contigo. Número 3, proseguir. ¿Por qué uso esta palabra? 4 diferentes veces se lee en este capítulo la frase esfuérzate y sé valiente. 4 veces. Las primeras 3 es Dios hablando a Josué. La última es parte del pueblo hablándole a Josué. Pero es una frase que resalta. ¿Qué significa la palabra esfuerzo? Bueno, cuando hablamos de esfuerzo se habla de alguien animoso, de gran corazón, poner ahínco, usar la fuerza, hermano. Esfuérzate. Tienes que invertir trabajo, sacrificio, valor, osadía. Hey, si vas a tener una victoria, no va a ser sin pelear, no. Tienes que echarle ganas. Pero no solamente dice esfuérzate, usa la fuerza, tienes que dar algo más. También dice ser valiente. La palabra valiente tiene que ver con un guerrero fuerte, sin temor a la batalla. Y amados hermanos, tantas cosas que a veces vemos y nos da miedo. Las noticias, ay Señor, cómo nos desestabilizan, nos amedrentan. Que un caso, un brote más y que otra vez brotó el virus por allá y que las clases ya no se van a reanudar y vamos a tener un mes más de cuarentena y amado hermano, uno está preocupado. Esfuérzate, da algo más, tienes que poner manos a la obra, esfuerzo, pero ser valiente, tienes que ser ese guerrero valiente, dispuesto, fuerte para pelear. Proseguir, hermano. La palabra proseguir habla correr con intensidad. No es correr despacio, hay un trote como la gente va corriendo alrededor de las calles. No, es alguien, hermano, que sabe que tiene poco tiempo. Es alguien que sabe que el tiempo es corto y que va avanzando y que va rescatando y que va haciendo. Oh, hermano, Dios espera que usted y yo seamos ese hombre, esa mujer en los caminos de Dios, esforzados y valientes. Esfuerzo. Alguien decía, un hombre esforzado es es sólido. Una persona fuerte, una persona, hermano, que no se mueve, que sigue, que continúa, que nada lo hace mover, que no lo van a desanimar. Aquí el punto, lo divido en 2 partes. Proseguir, dar lo máximo, correr con intensidad. Número 1, en los planes de Dios. Versículo 6. Mira lo que dice. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Los planes de Dios, hermano, no se detienen. Josué, qué privilegiado eres, tú vas a repartir la tierra, aquella que juré a sus padres. Muere Moisés. Muchos pensarían, ya hasta aquí llegamos. No.
con Moisés o sin Moisés, Dios iba a hacer la obra. El día de hoy, 2020, con usted, sin mí, podrá faltar medio mundo. Déjame te digo, Dios sigue haciendo su plan. El plan de Dios en este tiempo era que el pueblo heredara la tierra. Y claro, hubo obstáculos, aquellas murallas gigantes de Jericó. El enemigo también pone resistencia, pero déjame te digo, hay un Dios fuerte de los enemigos. Y tenemos, hermanos, que proseguir en los planes de Dios. Tenemos que invertir, tenemos que esforzarnos en agradar al Señor. Dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ese no es un plan del predicador. No es una idea del misionero, no es una idea o un concepto del instituto bíblico, no. Es el plan de Dios de que otros escuchen la obra misionera, seguir soportando misioneros, abriendo iglesias, preparando obreros. Este no es un plan del ser humano, es el plan de Dios global, hermano. Y uno dice, pastor, ¿y ahora cómo le vamos a hacer si ni siquiera nos estamos congregando? Pues la obra de Dios se va a parar. Déjame te digo, no es así. Ahora por medios digitales se predica. Gente escuchando por videos, gente de pronto al atemorizarse, más gente está escuchando, más gente está recibiendo al Señor. Gloria a Dios por ello. Y amado hermano, esto debería animarnos a usted y a mí, decir, la obra de Dios va a continuar. Y yo quiero ser parte de eso. Tenemos que proseguir en los planes de Dios. Decía, hermanos, ellos iban al fin a poseer la tierra. Pero número 2, también tenemos que proseguir en poner en práctica sus mandamientos. Versículo 7, lea conmigo ahora. Solamente esfuérzate, escuche, y sé muy valiente. Aquí enfatiza esta frase. ¡Hey! Sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tenemos que proseguir. Tenemos que continuar, tenemos que hacerlo con intensidad. Número 1, hermano, los planes de Dios. Trabajar ahí, esforzarnos, ser valientes en los planes de Dios, la obra de Dios. Pero número 2, tenemos que proseguir en poner en práctica los mandamientos de Dios. Josué había visto, hermanos, maravillas de Dios cuando el pueblo le obedecía. Pero también Josué vio, hermanos, tragedias cuando el pueblo se olvidó de Dios. Y ahora Dios le recuerda a Josué: hey Josué, tú ya viste muchas tragedias. Que en tu tiempo y lo que venga después no se repita esa mala historia. Esfuérzate, tú como líder, esfuérzate. A propósito, no solo eran líderes políticos, no, eran líderes espirituales. Esfuérzate, sé muy valiente. Va a haber líderes que se van a levantar. Va a haber gente que va a querer confundir al pueblo. Falsos maestros como ahora los hay, queriendo atacar al Señor, queriendo atacar la palabra de Dios, queriendo atacar los siervos del Señor. Josué, no te desvíes. Sé muy valiente en cuidar de hacer la palabra de Dios, ponerla en práctica. Amados hermanos, un cristiano sólido, un cristiano fuerte, un cristiano bendecido, será aquel que es un cristiano con compromiso. Un cristiano, hermano, que va a prosperar, dice, no es aquel que por su apariencia o por su corbata o su vestir, hermana, con modestia, no. Tiene que ver con aquella persona que cuida de poner en práctica lo que dice el Señor. Y el Señor le dice: mira Josué, esfuérzate, te va a costar, pero mira, sé muy valiente. Va a haber gente que se te va a oponer, hazlos a un lado. Va a haber personas que te van a criticar, no te amedrentes, tú sigue adelante. Pon en práctica los mandamientos. Pon en práctica el consejo. No te desvíes, no te salgas, continúa la obra. Amados hermanos, en aquel pasaje en Timoteo, Pablo le dice a Timoteo: esfuérzate en la gracia. Esfuérzate en la gracia. Y eso nos recuerda, esfuérzate en seguir dependiendo de Dios. Humanamente uno se ve y dice: no, pues ya voy caminando, pastor,
Ya no batallo con esto, ya no batallo con aquello, ya voy aquí. Amado hermano, no hemos llegado. Nos falta mucho. ¿Cómo le vamos a hacer? Esfuérzate en la gracia. Depende del Señor. Búscalo más a Él como esposo, esposa, familias, jóvenes, en el trabajo, en la sociedad, donde quiera que vamos. Tenemos que continuar, hermano. Es tiempo de proseguir, de seguir poniendo en práctica los mandamientos de Dios. Hoy, hermano, hoy 2020, un mundo, hermano, tan difícil. ¿Sabes por qué? Porque no han querido seguir el camino del Señor. Tristemente, es lo que estamos viendo. Dije esto al principio de toda esta circunstancia de la pandemia. Por años se ha sembrado inmoralidad, por años se ha sembrado un desenfreno espiritual, un desenfreno carnal, un desenfreno familiar. Y ahora pues estamos cosechando. ¿Qué debe hacer el pueblo de Dios, hermano? Sigue poniendo en práctica los mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Hermano, solo con eso. Solo con eso. Bienaventurada nación cuyo Dios es Jehová. Y el mundo está de cabeza, porque no es Jehová su Dios. Es el Dios dinero, es el Dios sexo, es el Dios el ego, ¿verdad? Y bueno, por eso no hay prosperidad. La clave, dice, esfuérzate y sé muy valiente. Poner en práctica la palabra. Y luego termina, para que seas prosperado en todas las cosas que hagas. Van a venir batallas, Josué, que tú no vas a poder vencer solo. Va a haber conflictos familiares, va a haber conflictos en un grupo tan grande de gente difícil. Pero mira la clave, esfuérzate y sé valiente en poner en práctica el consejo de Dios. Dales el ejemplo. Márcales, que se graben. Cuando Josué termina su vida, Josué predica el último mensaje y él dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. A él no se le olvidó este mensaje. Josué dijo, yo ya estoy por terminar, pero los días que me queden, yo y mi casa, yo los voy a guiar a ellos, yo los voy a enseñar a ellos, yo los voy a entrenar a ellos, yo los voy a cargar a ellos, a que sigan sirviendo a Jehová. Hagan ustedes como quieran, pero yo voy a terminar mis días sirviendo al Señor. Ese fue el mensaje de Josué. Y no fueron palabras bonitas, un bonito discurso diplomático, así, un buen mensaje de despedida cuando hay un funeral, un momento así triste. Regularmente salen palabras bonitas de alguien, pues es difícil decir algo contrario. Josué dice, yo no voy a esperar a que me muera para que alguien diga algo bueno. Yo lo voy a hacer en mi vida y voy a terminar mi vida haciendo lo mismo. No me voy a desviar. Yo voy a poner en práctica el consejo de Dios. Es tiempo, hermano, de proseguir, de dar un extra, correr con intensidad. Continúa la batalla. Número 4. Nos habla una prioridad. Versículo 8. No solamente le dice esfuerzo. Ahora dice, versículo 8, una prioridad. Josué, esto márcalo. Debe ser tu prioridad. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, otra vez prosperar, y todo te saldrá bien. El Señor le dice a Josué, hermanos, unas palabras que usted y yo, hermanos, debiéramos apropiarlas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Qué significa la palabra nunca? En ninguna ocasión. No lo dejes. Nunca. Pudiéramos decir siempre. En ninguna ocasión dejes este libro, Josué. En ninguna ocasión no lo hagas a un lado. Al contrario, está diciendo, lo necesitas todos los días, cada momento. Y luego dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Luego dice, sino que de día y de noche. El salmista escribía el Salmo 1, versículo 2, sino que de día y de noche en él medita. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas que crece su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La misma palabra. ¿Qué significa la palabra meditar? Sino que de día y de noche medita. ¿Qué significa meditar? La palabra meditar es pensar.
considerar con atención, estudiarlo, comprenderlo. Yo os espero, hermanos, que yo lea este libro. Escuchen. Yo no puedo decir, ¿por qué Dios le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente? ¿Por qué? No es nada más decir, ya, el capítulo 1 está muy bueno. El capítulo 2, wow, también, el nombre de lujo. ¿Qué aprendiste? Pues quién sabe. Meditar. Es tiempo, hermanos, de entender qué estaba diciendo el Señor. Si tan solo, hermanos, todos aquellos que tenemos una Biblia en nuestra casa, la leyéramos con deseo de aprender, te aseguro que te levantarías de tu cama, de tu mesa, de tu escritorio, diferente. Mira, Dios dice, oye mi amor, mira lo que leí, Dios dice esto, medítalo. El Señor le está diciendo a Josué, Josué, no es tu estrategia, no es tu pensamiento, no es tu experiencia, no, es lo que yo voy a hacer. Y si tú vas a prosperar, vas a ser un buen líder, va a haber un buen pueblo, va a ser cuando conozcan la palabra, los preceptos del Señor, el consejo del Señor. No lo dejes, síguelo al pie de la letra. Dios no falla, Dios no se equivoca. Amada iglesia, debiéramos pensar en eso, meditar. ¿Qué dice el Señor? Decía, estamos en la batalla, así que tenemos que continuar, ¿verdad? Y no una disculpa por ello, espero que se conecten todos los que están, ¿verdad? Y no pierdan el mensaje. Estaba diciendo esto, bueno, y con esto va a terminar. Josué es retado y el Señor le dice, si algo va a marcar tu liderazgo, si algo va a marcar, Josué, lo que estás haciendo, la dirección al pueblo, escuchen, dice, no vas a ser tú, va a ser cuando dejes que Dios, a través de su palabra, dirija tus pasos. La palabra de Dios debiera ser una prioridad. Decía, hermanos, nunca, en ninguna ocasión, dejes la palabra. De día y de noche, medítala, piénsala, reflexiona. ¿Por qué el Señor dice esto? ¿Por qué el Señor dice sí? ¿Por qué el Señor dice no? No lo entendemos. Decía, si tan solo, hermanos, a leer, hermana, los que tenemos una Biblia, y lo meditáramos, lo analizáramos, nuestra vida sería diferente. En serio, solo a leer, con ganas de aprender, con deseo de aprender. La palabra meditar, decía, habla de pensar, habla de estudiar, habla de comprenderlo, habla de considerar con atención. Y el Señor le dice a Josué, mira Josué, nunca se aparte este libro de tu boca. Que siempre esté en tu boca la palabra de Dios. Cada vez que vas a hablar al pueblo, que sea mensaje de Dios. Cada vez que vas a tratar un asunto, que sea el Señor contigo. Un motivo de disciplina, que sea el Señor contigo. Un proyecto, que sea el Señor contigo. Tus hijos, que sea el Señor contigo. Las familias, el gobierno, algún problema, que sea el Señor quien dirige tus palabras. Amados hermanos, la palabra de Dios es la base. La palabra de Dios es la clave en nuestro crecimiento. ¿Por qué vemos un pueblo de Dios tan anémico? ¿Por qué vemos un pueblo de Dios, hermano, literalmente sin fruto? Estéril. ¿Sabes por qué? Porque ya no hay palabra de Dios. Hay pensamientos humanos, hay consejos humanos, pero ya no hay palabra de Dios. Y estamos llegando a un punto en la sociedad, hermanos, donde ahora la gente dice, no, Dios no es necesario. En Estados Unidos ahora hay un eslogan que iglesias están promoviendo, donde dicen que la iglesia es esencial. Mucha gente ha dicho, no ocupamos las iglesias, ciérrenlas ya. Y muchos dicen, no, la iglesia es esencial en la sociedad. Claro que sí. La palabra de Dios es esencial en la familia. Claro que sí. Pero parece, hermanos, que no lo fuera. No tiene un papel importante en nuestro hogar. La palabra de Dios, hermanos, es el consejo que necesitamos escuchar. Usted y yo no somos Josué. Y no tenemos la responsabilidad de Josué en cierta manera. Pero sí somos responsables delante de Dios de dirigir nuestro hogar. La vida, la familia. Yo voy a dar cuentas a Dios, hermanos, por lo que pude haber hecho y
y no hice. Y aún por lo poquito que hemos hecho, vamos a dar cuentas al Señor. ¿Cuál es la clave, Josué, para continuar en la batalla? La palabra. ¿De dónde viene nuestro ánimo? De Dios. ¿De dónde viene nuestra sabiduría? De Dios. ¿De dónde viene la armonía? ¿De dónde viene la gracia? Todo viene de Dios. Así que, hermanos, yo les animo y les reto esta noche a terminar el mensaje. Si vamos a continuar en la batalla, tiene mucho que ver con nuestras prioridades. Que sea Dios quien dirige nuestros pasos. Que sea Dios, hermano, quien dirige nuestros pensamientos, nuestras palabras. La palabra de Dios es la clave. La palabra de Dios es la base, hermanos, en nuestra vida espiritual. ¿Cómo continuar en la batalla? ¿Sabes cómo? De la mano de Dios. ¿Cómo continuar peleando? Bueno, a través de su palabra. Su palabra es lo que yo necesito en un mundo tan complicado, en un mundo tan difícil. Tenemos que echar mano, hermano, de la palabra. La palabra es útil, dice. Es viva y eficaz. La palabra es el alimento que yo necesito. La palabra, hermanos, permanece para siempre. En otro pasaje dice que es pura. La palabra es un deleite. La palabra de Dios, hermano, es lo que yo necesito. Y llamada iglesia, la posición de la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestras mentes, nos va a ayudar a dar un paso más. La posición de la palabra de Dios sobre nuestras vidas, en nuestra mente, nos va a ayudar a dar un paso más. Yo no sé usted, pero yo no quiero ser un cristiano débil. Yo no quiero ser un cristiano, hermanos, que tristemente claudicó. Yo no quiero ser un cristiano, hermanos, que de pronto ya desapareció. No, yo quiero continuar. ¿Cómo? Tomado del Señor. Nunca se apartará de tu boca, Josué. En tiempos buenos o en tiempos malos, refúgiate en la palabra. Amado hermano, el centro de nuestros pensamientos debiera ser conforme a la palabra de Dios. Yo quisiera, hermanos, que meditáramos esta noche por unos minutos lo que hemos hecho con la palabra. Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Preciosas palabras. Las ponemos ahí en dedicatoria, pero no es para otros, primero es para mí. Y amados hermanos, hagamos de la palabra de Dios una prioridad. Hay estudios. Ahorita la hermana Becky compraba, la escuchaba con gozo, la alegría del discipulado con damas, gloria a Dios, el programa de jóvenes, la clase de niños con la hermana Bequita, los diferentes cultos. Amado hermano, que la palabra de Dios sea una prioridad. ¿Cómo continuar en la batalla? Solo no vas a poder. Ocupamos alimentarnos de la palabra. Hay una petición, levántate. Alguien tiene que continuar la obra. Número 2, hay una promesa, yo estaré contigo. Número 3, hay que proseguir con intensidad. Esfuérzate, sé valiente. Pero número 4, hermanos, también habla de una prioridad. No acabé el mensaje esta noche, me faltan 3 puntos más. Si Dios permite, el próximo jueves quisiera terminarlo. Y piense, hermanos, medite en estas palabras. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Uno puede decir, aquí está el éxito. Dios le dice, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Por qué nuestros caminos no prosperan? ¿Por qué nuestros pasos, en lugar de ir hacia adelante, van para atrás? Yo te pregunto, ¿dónde está Dios? Yo te pregunto, ¿qué has hecho con la palabra? ¿Qué hemos hecho con la palabra? Escogemos, hermano, que sí y que no. Esto sí me gusta, esto no. Y así no es. Dios, desde el principio hasta el fin, nos va guiando. Mira esto y esto y esto. Te guste o no te guste, eso es lo mejor. Haríamos bien, hermanos, en decir, Señor, enséñame tú. Que el Señor nos ayude, iglesia, a continuar en la batalla. No descanses, no te relajes, no te conformes, no te desanimes. Sigue adelante. Aún hay mucha tierra por poseer, mucha tierra por conquistar. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar. Señor, esta noche te damos gracias porque en tu palabra, Señor,
podemos ver, Señor, una vez más, promesas y más promesas tuyas, Señor. Pero también vemos tu consejo. Vemos, Señor, tu corazón buscando lo mejor hacia nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra, ponerla en práctica, Señor, no olvidarla. Perdónanos, Señor, por tantas veces que retrocedimos. Perdónanos, Dios mío, por tantas veces que nos olvidamos. Ayúdanos, Señor, a serte fieles. Bendice tu pueblo, mis hermanos, familia. Ahora mismo, Señor, en necesidad, permítenos continuar en la batalla. Ir hacia adelante, Señor. Permítenos conquistar. Permítenos, Padre, ver días mejores. Ayúdanos, Señor. Bendice tu pueblo, bendice la iglesia. Y aún, Señor, rogamos por las autoridades, nuestro presidente, los ministros. Ten misericordia de Ecuador, Dios mío, y también de nuestro amado México. Gracias, Dios, te damos porque eres bueno. Gracias, Dios, por tu palabra esta noche. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Queridos hermanos, gracias por su atención. Y repito una disculpa, hermanos, si el video se trabó un poquito. Si no alcanzó a ver todo, regrésese otra vez, puede volver a verlo. Y bueno, Dios les bendiga. Lo esperamos el domingo, hermanos, para el culto temprano. Le animo, conéctese, hagamos planes de estar en el culto. Y bueno, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Nos despedimos diciéndole que Cristo le ama y su pastor también. Que el Señor le bendiga. Pase una bonita noche. Gracias, hermanos.